Hola amigos de FreakU, esperando estén todos muy bien. Hoy les traemos una nueva review, nada más y nada menos que el poderoso pilar del viento Sanemi Chinazugawa de la marca Aniplex bajo su línea Boost Mod. Antes de comenzar con el video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita, ya que eso nos ayudaría muchísimo. Y bueno amigos, sin nada más que agregar, ¡vamos allá! Comenzando por el frontal de la caja, podemos ver que tenemos un acabado entre verde y negro, también una imagen del personaje y los diferentes logos de Aniplex, Kimetsu no Yaiba, Boost Mod 1.12 y obviamente la figura por la ventana transparente. Por los laterales derecho e izquierdo podemos ver que se mantiene el mismo diseño de cajas. Tenemos el logo de Kimetsu no Yaiba, el logo de Boost Mod y también unas rayas alusivas al color del personaje, en este caso un verde y también un poco plomo degradado. Por la parte de arriba y de abajo de ambas cajas podemos ver que tenemos el logo de Boost Mod, también un color de fondo negro, las rayas plomas y con la particularidad que en la parte de arriba podemos ver que tiene este cuadrado verde. Y ya para finalizar con la caja, en el dorsal nos encontramos con diferentes imágenes de la figura en diferentes posiciones de acción y con sus diferentes accesorios junto a bastantes logos y advertencias que están totalmente en japonés. Pasando a los blisters, en el primero nos encontramos con la figura de Sanemi como tal, también su espada desenfundada y también la espada envainada. También pueden observar que tenemos la ropa de tela, 3 rostros intercambiables sin contar el que tiene puesto y un total de 6 manos intercambiables sin contar las que tiene puestas. En el segundo y último blister nos encontramos también con los efectos de poder, como pueden ver acá, las típicas piernas que están para poder hacer poses de acción o simular que está sentado el personaje, el cojín y finalmente algo que me llamó la atención serían estas especies de espada de madera que las usaron en el pasado arco para practicar junto a Tomioka y los demás pilares, lo cual es un detalle pero creo que en lo personal me gustó bastante. Comenzando por el apartado de accesorios, la figura de Sanemi nos trae este rostro neutral mirando hacia el frente y 2 manos semiabiertas, un rostro riéndose con una sonrisa bastante macabra y 2 manos totalmente abiertas, un rostro de acción gritando y 2 manos totalmente empuñadas, y ya para finalizar un rostro con los dientes apretados y 2 manos para que pueda tomar su espada. Como detalle adicional amigos míos, me gustaría mostrarles esta pieza plástica que ahora trae esta figura de Sanemi que otras Boost Mod no traen y que es muy parecido a lo que hace Figma para poder guardar las manos, y también aprovechar de mostrar el detalle en la mano derecha de Sanemi, que como pueden ver tiene una cicatriz en todas las manos derechas que trae la figura. Continuamos ahora con la espada. Como pueden ver tenemos un color verde y negro bastante bonito, las letras en japonés, también este color oro. Vean también lo que sería la guarda de la espada, muy bonita y con un color metalizado, el mango entre blanco y verde, bastante bonito este diseño de espada, creo que uno de los mejores en general de todos los pilares. Aquí tenemos la funda, vemos un color azul marino y un color metalizado como con unas rajaduras, la verdad también muy bonito el detalle. Y también obviamente podemos sacar aquí para recrear el personaje con la espada desenfundada. Tengan mucho cuidado con este accesorio ya que con el tiempo se tiende a romper, me ha pasado con muchas Boost Mod y la verdad es un detalle un poco negativo, pero lo resalto para que a ustedes no les pase. Continuamos ahora con el accesorio de las espadas de madera. Como pueden ver, bastante simple, una pieza plástica con un poco de detalle que no sé si se llega a notar totalmente acá en el video, pero aporta muchísimo ya que vamos a poder recrear la batalla de los pilares en su entrenamiento como tal. Y pasamos ahora a lo que sería el accesorio de efecto de poder de Sanemi, una de las mayores cosas buenas que hace Boost Mod generalmente en todos sus lanzamientos de Kimetsu no Yaiba. Como pueden ver, es bastante simple de armar, está un poco apretado porque está nuevo, pero en general vean que se ve increíble, el color verde bastante encendido. Tiene como un degradado también, hay unas partes que se ve como más transparente, lo cual me parece excelente y aporta muchísimo a la figura en general amigos míos. Como extra también nos trae este sticker de Boost Mod y como pueden ver esta placa plástica que vimos también que venía con Toquito, que va a servir mucho para hacer fotos, sobre todo a la gente que le gusta hacer fotografías con las figuras. Es un detalle mínimo pero bastante bonito, puede servir para exhibirlo y la verdad como pueden ver acá se pondría como de esta manera. Obviamente también me voy a respaldar con una imagen que verán a continuación para que vean cómo queda, cómo se usaría esto. Obviamente lo puedo usar a su gusto y obviamente también el sticker de Boost Mod que está muy bonito para poner en la exhibición. Pasamos ahora a lo que serían otros accesorios. Tenemos los pies que están para dejar al personaje en una posición relajada, sentado. Como pueden ver se sacan estos sin mayor problema.
y obviamente estos se juntan y se pone al personaje en el cojín, que es el típico que traen todas las figuras. Y obviamente vamos a pasar a ver cómo es el cambio de piernas en esta figura de Sanemi. Como pueden ver, bastante simple. Vemos que mantienen este nuevo sistema de que tiene como aquí unas hendiduras para que quede un poco más apretado y no se salga, ya que en los primeros lanzamientos, como pueden ver acá en el canal, tendría a ser algo bastante tedioso, pero con el tiempo lo han mejorado bastante. Y como pueden ver, es bastante simple el cambio de piernas, la verdad no tuve mayor problema. Y una vez que cambiamos, ponemos acá en el cojín. Obviamente voy a acomodar un poco lo que sería la toma para que puedan verlo a mayor detalle. Ahí queda Sanemi totalmente sentado. La figura se ve bastante bien, es bastante simple. Creo que este método de cambio de piernas ya lo mejoraron bastante. Vean aquí, en un 360 se ve bastante bien, por lo tanto esto va a ser para gustos totalmente personales de cada uno de ustedes, amigos míos. Continuamos ahora con lo que sería esta ropa de tela, porque como tal no es un Haori. Vean que está bastante bueno, tiene alambrado por todo este sector menos en las mangas, lo cual está buenísimo, ya que nos dará libertad para articular muy bien la figura. Como siempre vamos a cambiar el accesorio, vamos a poner esta acá. Saquen las manos, como siempre les digo en todos mis videos, porque se va a hacer mucho más fácil. Vean que entra de manera perfecta, bastante rápido y sin mayor problema. Posteriormente ponemos nuevamente las manos y vean, aquí vamos a tener que jugar un poco con la articulación y el alambre que tiene entre la figura y la ropa de tela. Pero vean que se ve bastante bien. Lo único que no me gusta es que aquí se le ve como un hoyo y se ve la articulación, un detalle bastante feo. Pero bueno, con esto obtendremos mayor articulación en nuestra figura. Y ahora continuaremos rápidamente a cambiar accesorios. Como pueden ver, yo seleccionaré otro rostro, este que es más representativo del personaje. Vean que se ve brutal el rostro, muy bien ejecutado por parte de Buzzmod. Continuamos ahora con la mano derecha. Vean que sale sin problema. Vamos a seleccionar la que es para tomar la espada. Y vean que ahí tiene el detalle de la herida, algo bastante bueno por parte de Buzzmod, me gustó muchísimo. Y posteriormente vamos a poner la espada a Sanemi. Vean que se ve realmente brutal y es bastante fácil hacer este cambio. Y finalmente vamos a poner la funda de la espada en el personaje. Como pueden ver, el procedimiento es sumamente simple. Y ahora vamos a pasar a hacer una pose de acción con todos los accesorios que hemos cambiado. Y como pueden ver, amigos míos, la figura de Sanemi se ve realmente brutal, muy buena. Creo que el efecto de poder realmente le da un plus. Es bastante simple, pero está muy bien ejecutado, representa muy bien lo que es el personaje, la espada, la ropa de tela también hace un juego muy importante, realmente hace que se vea distinto. Por ejemplo, las SH Figures muchas veces, aquí pese a ser una ropa bastante simple, realmente siento que va a marcar la diferencia. Y en general el esculpido y todo lo de la figura está muy bien ejecutado. Hasta este punto creo que me ha gustado bastante, pero obviamente lo más importante es su opinión. Y díganme hasta este punto, ¿qué les ha parecido la figura? Déjenmelo en un comentario y yo lo estaré leyendo y respondiendo a la brevedad. Comenzando con el apartado de articulación, como siempre empezamos con la cabeza. Hacia arriba mira perfecto, hacia abajo también un muy buen rango, la verdad excelente. Podemos rotar en 360 y podemos rotar un poco el cuello y la cabeza en conjunto. Pasando a los brazos podemos rotar en 360 grados sin mayor problema. Dislocar hacia adelante totalmente, como pueden ver acá, típico de las Buzzmod, muy buena articulación. También tenemos rotación aquí y obviamente podemos flectar lo que sería el codo y dislocarlo hacia abajo también, lo cual está buenísimo. Tenemos articulación en lo que sería la muñeca en 360 y podemos dislocar un poco hacia abajo y también dislocar un poco hacia arriba, lo cual está buenísimo. Continuamos ahora con el torso. Vemos que el personaje de Sanemi hacia atrás puede mover hasta este punto. Realmente brutal la articulación acá. Lo que sí hacia adelante extrañamente es muy poco el rango, pero hacia atrás es tremendamente brutal el rango. Creo uno de los mejores en la línea. Y obviamente podemos rotar en 360 también todo lo que sería esta parte del torso. Continuamos aquí en la parte baja, rotamos en 360 y pasando a las piernas ya podemos tener una patada hacia adelante y hacia atrás de manera perfecta. Vean, bastante bien. Vamos a hacer un split abriendo ambas piernas. Vemos que el rango un poco mejoró otras Buzzmod, pero la verdad no me molesta. Tenemos articulación en el muslo, también articulación en la rodilla como flecta de esta manera.
perfecto y cuidando la estética. Tenemos articulación en la canillera de 360, muy bien. En lo que sería el tobillo podemos rotar hacia arriba, hacia abajo, dislocar hacia derecha, izquierda, obviamente también rotar en 360 grados y finalmente tenemos la articulación de la punta de los pies. Y en general, amigos míos, como siempre acostumbra Buzzmod, tenemos una articulación brutal y como punto bajo lo único que puedo decir es la articulación del torso hacia adelante. Sin embargo, no es un detalle que sea tan determinante.
Comenzando con la comparación de tamaños, aquí tenemos la figura de Sanemi junto a otras de la línea Boost Mod. Por la izquierda tenemos aquí Yutomi Oka y por la derecha tenemos a Mitsuri Kanroji. Comparándolo con otras Boost Mod, por la izquierda tenemos a Muichiro Tokito y por la derecha tenemos a Nezuko Kamado. Comparándolo con unas figuras de la línea SH Figure de Kimetsu no Yaiba, por la izquierda tenemos a Tanjiro Kamado y por la derecha tenemos a Giyu Tomioka. Comparándolo con unas figuras de Figma, por la izquierda tenemos a Thorfinn de Vinland Saga y por la derecha tenemos a Lynx de Zelda Tears of the Kingdom. Comparándolo con otras figuras, por la izquierda tenemos a Izuku Midoriya de SH Figure y por la derecha tenemos al Trunks versión Bojack de la marca Tosenar Toys. Y ya para finalizar, comparándolo con otras SH Figure, por la izquierda tenemos a Naruto Sabio con el upgrade de la ropita de tela de AliExpress y por la derecha tenemos a Pain también con el upgrade de la ropa de AliExpress. Y bueno amigos míos, ya llegando al final de este review vamos a responder a la pregunta de la portada de este video. ¿Qué salió bien y qué salió mal? Partiendo por lo bueno, creo que es una figura que tiene un esculpido excelente, los rostros muy bien recreados. El tema del accesorio también es un plus que no tienen las SH Figure, que después lo venden aparte, pero sacando cuentas quizás hasta te salga el mismo precio que una Boost Mod, por lo tanto es algo a tener en consideración totalmente. También agregar el tema de la versatilidad que tiene la figura y la gran articulación. Creo que en ese sentido esta figura de Sanemi, sobre todo en la articulación del torso, es bastante controversial. Sin embargo, creo que de igual manera una de las mejores, prácticamente puede ser un Matrix el personaje, lo cual es realmente brutal y no se consigue con todas las figuras ni de la línea Boost Mod ni en general de las figuras articuladas en escala 1-12. Finalmente, como comentario negativo, hay dos puntos que no me gustaron. Personalmente, el tema de también el torso, que sea increíblemente para atrás pero para adelante no se puede rotar mucho, es bastante extraño, por lo menos en mi opinión personal. Y lo otro que no me gustó, y es un detalle que me pasó mientras hacía la review, es que como pueden ver acá en la imagen que dejaría a continuación, el botón que tiene en la parte baja en el torso se despintó de la nada. Es primera vez que me pasa con una Boost Mod, tengo todas las otras figuras de la línea y nunca me había pasado esto. La verdad debo decir que es un detalle, quizás a algunos no les moleste tanto, pero hay que recalcarlo, hay que resaltarlo. Puede que sea mi unidad solamente, pero les muestro aquí como pueden ver la imagen y habla por sí sola. Sin embargo, es algo que es también bastante solucionable, quizás con un plumón de color metalizado lo pueda solucionar sin mayor problema, pero hay que dejar constancia de todos estos errores que tienen las marcas, ya que estamos haciendo una crítica constructiva y ojalá que así como ocurrió este error no ocurra en figuras que vengan posteriormente, ya que prácticamente ya estamos terminando esta línea de Boost Mod de Kimetsu no Yaiba como tal. Y bueno amigos, si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse, compartir este video con sus amigos, ya que eso nos ayudaría muchísimo. Y sin nada más que agregar, yo me despido, estén muy atentos a nuevas reviews comparativas o noticias. ¡Adiós!